Buenas tardes, señor juez. En el presente caso, está en juego dos derechos fundamentales, el de la presunción de inocencia y la debida motivación. La presunción de inocencia está reconocida de manera expresa en la Constitución en el artículo 2.24e, que dice que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Y en términos equivalentes, se ha pronunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 8.2 dice que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Y es el juez penal que, bajo nuestro sistema acusatorio garantista, debe asumir una jurisdicción preventiva relacionada a los derechos del imputado. Sin embargo, en el presente caso vemos que solo se han verificado apreciaciones personales y subjetivas, testimonios que no han sido valorados en toda su extensión, ni cotejados en sí mismo o cotejados de manera adecuada con otros testimonios o hechos, como el de un perito forense que permite establecer una correlación lógica de los hechos, sino que por el contrario, se aprecia que en este caso solo se han extraído partes del rompecabezas para acomodarlos a un fin, y ese fin es el de condenar al imputado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, dice que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Y en esa línea está el Acuerdo Plenario 2-2005 CJ 116, que con carácter vinculante establece que la apreciación de la prueba se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia, determinadas desde parámetros objetivos. Es por ello, señor juez, que no es posible darle la razón a la Fiscalía, porque de hacerlo se carecería de una adecuada motivación y la debida motivación ha sido precisada por el TC en el expediente 1480-2006, acción de amparo del Tribunal Constitucional, donde señaló que el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que lo llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Así, en el expediente 3943-2006, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, se ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho, la debida motivación de las resoluciones judiciales, queda delimitado, entre otros, por las deficiencias en la motivación externa. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el juez o el tribunal en sus decisiones. En este caso, lo que el fiscal busca es que el juez, al fundamentar su decisión, establezca la existencia de un daño, luego que llegue a la conclusión de que el daño ha sido causado por mi defendido. Pero el fiscal no está dando razones objetivas sobre la vinculación del hecho con la participación de mi cliente. Y esto porque, en primer lugar, el fiscal ofrece la declaración de una vecina que vive al frente de la casa de la víctima y dice que vio los hechos, pero ni siquiera se ha corroborado si la señora tiene buena visión o si necesita usar lentes, y si necesita usar lentes, los tenía puestos al momento en que intentaba dormir, que fue justo en ese momento que decide ver por la ventana y se topa con la imagen de una persona apuñalando a otra, y lo hace a través de las ventanas del tren que venían pasando en ese momento. Además, el fiscal también muestra la versión de un adulto mayor, lisiado de una pierna, que dice que escuchó un cuerpo caer en el piso de arriba, y lo escucha justo cuando un tren pasaba al lado de su casa. Hay evidencia de que estos trenes causan un enorme ruido, y afirmar que se escuchó en ese mismo momento la caída de una persona en el piso de arriba no puede ser creíble. Por último, el fiscal afirma que el cuchillo era único, raro,
difícil de encontrar otro igual. Y eso no es verdad. En el presente caso se ha mostrado otra navaja exactamente igual a la que se encontró en la escena del crimen. Ahora, yo pregunto, señor magistrado, ¿hay algún perito que haya identificado la existencia de huellas dactilares que coincidan con las de mi defendido en la navaja que acabó con la vida de la víctima? Nada. Y eso es relevante, porque mi defendido afirma que él perdió su navaja cuando salió al cine la noche del crimen. Entonces, la imputación del fiscal no está debida ni suficientemente acreditada con elementos de prueba válidos y pertinentes que determinen la responsabilidad penal de mi cliente y, en consecuencia, que se desvirtúe la presunción de inocencia que le asiste. En tal sentido, entonces, estamos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, si se diera la razón al fiscal, la corrección formal de ese razonamiento y de la decisión que tome el juzgador, que tome usted, podrá ser enjuiciada por el juez constitucional por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Y esto porque no se cumple con los principios de justificación externa. Concretamente, no se cumple con los principios de consistencia y universalidad planteados por Neil McCormick. De consistencia, pues si se diera la razón al fiscal, en este caso, las proposiciones de la sentencia entrarían en contradicción con lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional. Y de universalidad, porque una decisión basada solo en los argumentos expuestos por la Fiscalía no pueden ser usados en otro caso parecido o análogo en el futuro. En vista de que el fiscal no ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia de mi patrocinado, solicito, señor juez, que mi defendido sea declarado inocente de los cargos que se le imputan. Gracias.